una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Soberano Dios y Padre celestial, nos acercamos en esta preciosa tarde, Señor, delante de tu presencia, por medio de la oración, rogándote, Señor, que en este día tú hagas algo importante en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, y te ruego con todo mi corazón que nos ayudes a aprender a verte a ti, Padre Celestial. Aprender a deleitarnos en tu gracia. Aprender a deleitarnos en tu nombre. Señor, desgraciadamente estamos tan llenos de términos que olvidamos la parte importante que nuestra salvación tiene. Olvidamos, Señor, que la obra de Cristo trajo más beneficio que solamente el tener la vida eterna, que dicho sea de paso es algo maravilloso, es un milagro. Sin embargo, Señor, hemos olvidado y nos hemos acostumbrado a conocer y saber acerca de lo que tú tuviste que pasar. Yo te pido, Señor, que tú estés con nosotros en este día, que el Espíritu Santo tome el control de este momento, y Señor, te ruego por cada hermano y hermana que están batallando con su salud, que han tenido que ausentarse de este día. Señor, yo te pido que tú estés con ellos. Pero también, Señor, que aquellos que no han apreciado el congregarse y el escuchar tu palabra, ten misericordia de ellos. Si alguno de ellos, Señor, no ha sido salvo, te ruego que pueda alcanzar vida eterna. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y ver las maravillas que hay detrás de esto, Señor, y ayúdanos a poder afrontar cualquier sufrimiento que a nuestra vida venga, sabiendo, Señor, que tú tuviste que pagar ese sufrimiento por causa nuestra. Ayúdanos a saber que no somos los únicos que están corriendo esta carrera, sino que otros también ya han corrido, Señor, esta misma carrera. Otros ya terminaron y ahora nosotros estamos todavía en competencia. Te rogamos y te suplicamos, Señor, tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pedimos estas cosas. Amén. Si hay algo, mis hermanos, que más carece en la predicación moderna, es el entendimiento
del Evangelio para nuestra vida diaria. Las predicaciones de hoy en día, mis hermanos, se han convertido más en principios morales. No hagas o haz esto. Tienes que vivir de tal manera, tienes que ponerte tal vestido, tal ropa, tienes que hacer aquello o no hacer eso. Y esto sucede, hermanos, si la iglesia se convierte en un lugar donde solamente se nos dice lo que no debemos hacer, porque cuando Cristo sale de nuestros púlpitos, cuando Cristo no es el centro de nuestra predicación, mis hermanos, lamentablemente el hombre va a aprender a vivir una vida religiosa nada más. Todos nosotros, hermanos, como cristianos, somos llamados a vivir como Cristo vivió. Somos llamados a seguir su ejemplo. Somos llamados, hermanos, a vivir de tal manera que nosotros reflejemos lo que Cristo ha hecho por nosotros por medio de la salvación. Nosotros no estamos haciendo buenas obras o no vivimos de cierta manera para agradar a Dios o alcanzar el favor de Dios. Hermanos, el día que nosotros creímos en Cristo, el día que nosotros recibimos por la fe a Jesús, nosotros fuimos aceptos en el amado. El mayor favor ya lo hemos tenido. Nosotros no obedecemos para ganar un favor especial de Dios. No obedecemos para que Dios esté más contento conmigo. Nosotros vivimos como Dios nos manda porque es el resultado de nuestra salvación. Es lo que como cristianos debemos hacer. Es como dijo el Señor Jesucristo que, hermanos, un árbol se conoce por sus frutos. No vivimos en santidad porque queremos estar más cerca de Dios. Vivimos en santidad porque nosotros ahora le pertenecemos a Dios por los méritos de Cristo, no por los nuestros. El problema, hermanos, es que muchos cristianos intentan vivir una vida piadosa dejando a Cristo de su vida, dejando a Cristo lejos de la ecuación, y eso es imposible. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro en esta sección que vamos a estudiar nos presenta a Cristo como nuestro modelo, nuestro ejemplo, a quien nosotros debemos mirar y a quien nosotros debemos imitar, aun cuando nosotros tengamos que padecer por medio del sufrimiento. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo, hermanos, en la carta de Pedro. Eso es lo que Pedro habla en la carta. Le escribe a una iglesia que está pasando por tiempos de sufrimiento. Una iglesia que está atravesando por persecución. Una iglesia que ha tenido que huir de su lugar de origen, que han sido esparcidos en diferentes lugares, que están huyendo por su vida, que están padeciendo por causa del evangelio. Y el apóstol Pedro lo que está haciendo, hermanos, es animar a esta iglesia a tener que afrontar el sufrimiento de una manera correcta, desde un ángulo correcto. Y mira, hermanos, para poder nosotros vivir en esta tierra, para nosotros poder soportar el sufrimiento, para nosotros poder llevar una vida cristiana victoriosa, lo tenemos que hacer poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos va a enseñar en esta sección que así como Cristo ha padecido por nuestros pecados y que por medio de ello Cristo obtuvo un triunfo, de esa misma manera, hermanos, el sufrimiento producirá en nosotros un fruto de justicia. Y ese fruto de justicia que el sufrimiento va a emanar en nosotros es nuestra santificación. El lunes mi esposa le tocó compartir en internet, hermanos, un tema similar, hablando de cómo el sufrimiento produce un fruto y cómo la fe se fortalece. Pero ahora en esta sección vamos a ver, hermano, el día de hoy, si alguien de ustedes escuchó eso, el día de hoy no vamos a hablar de cómo el sufrimiento fortalece la fe, porque Pedro no está hablando de eso aquí. Ahora Pedro está hablando aquí que el sufrimiento emana, produce santificación en nosotros.
Y pareciera paradójico pensar que si sufro voy a ser más santo, que si sufro voy a crecer espiritualmente, pero lo que Pedro nos dice es lo siguiente: Cristo ha sufrido por sus pecados, Cristo venció la muerte, Cristo conquistó los pecados de todos nosotros, y ahora que nosotros estamos en Cristo, nosotros también podemos llegar a vivir una vida santa delante de Él. Hermanos, pero nuestro foco frontal es Cristo el Señor, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo número 3. Vea el verso 14, solamente para que usted tome un poquito del contexto. Esto lo vimos la semana pasada, pero igual si por alguna razón usted no estuvo o no recuerda, vamos a ubicarnos nuevamente. Vea lo que dice el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Note que Pedro viene diciéndole a la iglesia, hermanos, que es mejor padecer por causa de la justicia, que es mejor padecer haciendo el bien. Y luego mira lo que dice el versículo 17, si la voluntad de Dios así lo quiere. Mis hermanos, muchas veces Dios va a permitir que pasemos por sufrimiento. Ahora, una autora que usted no conoce, un autor desconocido, alguien que usted no ha escuchado nunca, dijo que todos los seres humanos vamos a tener que atravesar por etapas de sufrimiento. Que el sufrimiento no es una situación que solo los cristianos atraviesan, sino que el sufrimiento es algo que todos los seres humanos en Cristo, sin Cristo, vamos a atravesar. Y esa autora, hermano, se llama Lucero Díaz. Usted no la ha escuchado, pero ella dijo eso. Estemos o no en Cristo, mis hermanos, todos vamos a pasar por sufrimiento. Pero el apóstol Pedro quiere hacernos entender algo: que el sufrimiento en los caminos de Dios es muy diferente al sufrimiento lejos de Dios. Y mis hermanos, a veces hablamos de sufrimiento, o a veces hablamos de padecimientos, y muchas veces nosotros nos transportamos luego a una persecución religiosa. Es la que esta iglesia sí estaba viviendo. Pero sufrimiento, hermano, puede ser cualquier cosa que nos haga tambalear o nos haga claudicar de nuestra fe. Puede ser enfermedades, puede ser una lucha con un familiar incrédulo, puede ser problemas o conflictos matrimoniales por causa de que alguno de los dos se ha convertido a Cristo. Puede ser opresión del mundo hacia los cristianos. Es decir, el sufrimiento puede ser todo aquello que nos cause dolor y tragedia, pero que no es algo que nosotros hayamos provocado por nuestras malas decisiones. Y el apóstol Pedro, hermanos, le dice a esta iglesia que es mejor que padezcan haciendo el bien. Es decir, si Dios quiere que ustedes padezcan haciendo lo correcto, es mejor así que haciendo lo malo, porque no hay recompensa, no hay galardón, no hay esperanza ahí. Ahora, en ese contexto, hermanos, vamos a entrar al versículo 18 en delante, y el apóstol Pedro, hermanos, nos va a enseñar dos cosas muy sencillas acerca, hermanos, de esto. Y el tema de hoy, hermanos, es un sufrimiento triunfal que emana santidad. A través del sufrimiento de Cristo, a través de lo que Cristo tuvo que padecer, hubo una etapa de triunfo y de victoria en ese sufrimiento. Mis hermanos, no todo es dolor ni quebranto. El fruto del sufrimiento trae un resultado positivo a los que aman a Dios. Trae un propósito eterno, trae un galardón grande, trae una recompensa grande. Y el apóstol Pedro nos va a enseñar que nuestro modelo a seguir, el cual es Cristo, padeció terrenalmente, pero que su sufrimiento tuvo triunfo. Y cómo ese sufrimiento triunfante
emana ahora en nosotros una vida de santidad. Así que vamos a ver dos cosas sencillas, hermanos. En primer lugar, vamos a ver el sufrimiento victorioso de Cristo. Vamos a ver lo que Cristo tuvo que pasar y cómo Cristo tuvo que triunfar en ese sufrimiento. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver una exhortación en la cual requiere la misma mente que tuvo el Señor Jesucristo. Mira lo que dice, hermanos, versículo 18 al versículo número 22. Dice el apóstol Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pedro nos enseña que el sufrimiento triunfal de Cristo primeramente pasó o fue un sufrimiento con propósito. Cristo no padeció en la carne sin propósito alguno, sino que el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que Cristo tuvo que vivir, tenía un plan y un propósito eterno. No un propósito para Él en una manera estricta hablando, sino un propósito que era de bendición para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Note lo que dice el verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí nota el propósito, hermanos? Dice que Él padeció una sola vez por nuestros pecados. El propósito de Cristo Jesús fue que a través de su sacrificio expiatorio, a través de la crucifixión, y que ese sufrimiento llegó a las instancias más grandes que un sufrimiento puede llegar. Llegó hasta la muerte, pero que ese sufrimiento tenía un propósito específico y claro: llevarnos a Dios. ¿Recuerda usted a Jesús, hermanos, orando: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú? El plan redentor de Dios era que Cristo Jesús tenía que padecer en la carne para que nosotros, mis hermanos, pudiéramos tener vida en Él. Todo sufrimiento que vamos a atravesar en la vida tiene un propósito. Y quizá usted y yo no lo entendemos ahorita. Quizá usted y yo no entendemos la razón y la causa por la cual Dios va a permitir lo que nos está pasando en este momento, pero todo lo que está en las manos de Dios, hermanos, Dios lo bendice. Y sea que Dios quiera que pasemos un sufrimiento en la tierra, o sea que Dios quiera quitarnos el sufrimiento, hermanos, se va a hacer la voluntad que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Cristo padeció, dice el versículo 18, por nuestros pecados. Ahora, este versículo es muy amplio y extenso, y pudiéramos durar todo el mensaje hablando de solamente el versículo 18, porque, hermanos, hay una verdad teológica fundamental, o varias verdades aquí. Pero una de ellas, hermanos, quiero que usted vea esto. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo no padeció por sus propios pecados. Cristo no padeció porque Él hizo algo incorrecto o algo que Él hubiera provocado para ser castigado. Hermanos, Cristo no padeció por sus propias faltas. La vida de Cristo fue una vida perfecta. La vida de Cristo fue una vida sin mancha. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es interesante, hermanos, que cuando Cristo estaba siendo juzgado por Pilato y Herodes, dice la Escritura que ellos no encontraron ningún mal en Él.
Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 23, 13 al 23. Note usted que el padecimiento de Cristo, hermanos, no fue obtenido por algo que Él hubiera hecho transgrediendo alguna ley. Cristo no estaba practicando una sedición o estaba levantando una revolución contra el Imperio Romano. Tampoco Cristo había hurtado o asesinado a alguien. Cristo no estaba siendo sentenciado por eso. Mire lo que dice Lucas 23, 13 al 23. Esto nos habla de la vida perfecta de Cristo. Esto nos habla que este Cordero tenía que ser santo y sin defecto. Mire lo que dice el texto, versículo número 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, ¿qué dice, mis hermanos? No he hallado en este hombre delito alguno que aquellos que le acusáis. Vea el 15, hermanos, interesante. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Mira, Barrabás sí merecía una condena justa. Barrabás sí merecía un castigo porque él se lo había buscado. Pero vea lo que dice el versículo número 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Pero el 22 dice: él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Hermanos, una pregunta: ¿Cristo merecía aún ser castigado a pesar de no tener delito en él? No, hermanos. Pero Herodes quería castigarlo. La Biblia la tradición nos habla, quería azotarlo, quería golpearlo, quería amenazarlo, quería hacer un tipo de justicia, pero por congraciarse con los judíos. Pero Cristo ni siquiera merecía ni un mínimo castigo por lo que él había hecho humanamente hablando. Dice la Biblia que ningún mal habían encontrado en él. Entonces, hermanos, el motivo del padecimiento de Cristo no fue porque Él se lo buscara o lo provocara. El motivo del padecimiento de Cristo tuvo un propósito maravilloso, hermanos, y es que los causantes de la muerte de Cristo fuimos nosotros. Isaías 53, 5 y 7 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Note lo que dice este siguiente versículo: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El sacrificio de Cristo, el padecimiento de Cristo tuvo un propósito eterno. Cargó el pecado de todos nosotros. Ahora el texto nos dice en Pedro que Él padeció una sola vez. Quiere decir esto, que Cristo no tuvo la necesidad de ser sacrificado varias veces. En la ley mosaica se sacrificaban corderos una vez al año. Pero la Biblia nos dice en Hebreos, hermanos, que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo padeció una sola vez, y ese padecimiento, hermanos, único, ese padecimiento, ese sufrimiento por nuestros pecados nos trajo un beneficio maravilloso. Miren lo que dice, hermanos, ahí en el libro de Romanos, capítulo número 4, versículo 24. Vea el beneficio que trajo a nosotros el padecimiento de Cristo. Romanos, capítulo número 4, versículo 24. Romanos 4, 24 dice la Biblia: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es,
A los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, justificados pues por la fe. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de su muerte fue llevarnos a Dios, fue reconciliarnos con el Padre, y ahora nosotros por ese sufrimiento, mis hermanos, tenemos paz para con Dios. El pastor Timothy Keller en su libro dice lo siguiente: Dios trae plenitud de gozo, no a pesar de, sino a través del sufrimiento, así como Jesús nos salvó, no a pesar de lo que sufrió en la cruz, sino a través de ello. Lo que Timothy Keller dice es que el gozo pleno no vino a través del sufrimiento, hermanos, sino lo que tuvo que pasar a través de ello. Para nosotros el sufrimiento no es algo agradable. Para nosotros el sufrimiento no es algo que nos gustaría experimentar. Sin embargo, hermanos, el sufrimiento para nosotros como creyentes muchas veces trae un gran propósito. Trae planes que nosotros no pensamos que pudiera haber. Trae beneficios que nosotros jamás pensamos que pudiera tener. Y ahora el apóstol Pedro nos dice que este sufrimiento con propósito fue un sufrimiento también que a la misma vez fue victorioso. Mire lo que dice Primera de Pedro, hermano. Regresemos a nuestro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, fue un sufrimiento victorioso. Versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nota eso: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vea que este sufrimiento que padeció tuvo una victoria maravillosa. Aunque Cristo en la carne padeció, es decir, Cristo en la carne murió, su cuerpo fue sepultado, su espíritu, no obstante, hermanos, fue vivificado. Cristo no se quedó sepultado, Cristo no se quedó enterrado ahí, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y vea que este sufrimiento, hermanos, que en el momento de la carne pareciera doloroso, pareciera cruel, pareciera injusto, trajo un propósito maravilloso para nosotros, pero vino a ser maravilloso para nosotros porque el sufrimiento de Cristo llegó a ser endosado con victoria. Al ser Jesucristo resucitado, es que Él fue el siervo que Dios había aprobado desde el principio de la eternidad. La Biblia dice que Él se levantó de entre los muertos con gran poder. Y luego nos dice Pedro, hermanos, que en el verso 19, que mientras Cristo fue vivificado en el Espíritu, hizo algo que a nosotros ahorita nos deja pensando a qué se refiere. Y es un texto complejo esto que vamos a ver, verso 19. Dice: en el cual también, en ese Espíritu vivificado, en cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí pareciera como de, ¿a qué se refiere eso? Entonces Cristo, cuando murió y resucitó, mientras no se levantaba entre los muertos, fue y predicó a personas que estaban en el infierno el evangelio. Algunas personas utilizan este texto para decir que existe un purgatorio o un limbo y que todavía hay que rogar por las personas que están padeciendo o que están ahí en ese limbo y que podemos todavía llegar a sacarlas y Dios se puede compadecer de ellas. Pero esto no es lo que la Biblia se refiere, hermanos. La palabra predicar aquí no se refiere, hermanos, al acto de evangelizar. El acto de evangelizar, hermanos, es la palabra griega evangelizo. Aquí la palabra predicar, hermanos, es la palabra catalazo. Catalazo era una palabra que nos definía lo que es anunciar o proclamar en voz alta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Los heraldos, que eran personas que se encargaban de transmitir mensajes, cuando se terminaba una guerra o se terminaba una batalla,
los heraldos se encargaban de salir por todas las ciudades y recorrer las ciudades y gritar con gran júbilo o pasar con gran júbilo la noticia de que ellos habían ganado la guerra y que habían ganado la batalla. Ellos se encargaban de comunicar un mensaje, una buena noticia. El texto del versículo 19 no dice que Cristo fue y predicó a las personas que están en un limbo, no, hermanos, porque esto sería contradecir toda la doctrina, sino que Jesucristo, hermanos, fue y proclamó victoria a estos espíritus encarcelados. Ahora, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Y en la Biblia, hermanos, vamos a encontrar dos referencias al respecto. Mire, por ejemplo, hermanos, ahí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, 4 al 5. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a los cuales Cristo fue y proclamó y anunció esta victoria sobre el pecado? Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5. Solamente, hermanos, hay dos referencias en la Biblia que hablan acerca de espíritus que están encarcelados. Uno está en Segunda de Pedro, que es el pasaje que vamos a ver, capítulo 4, versículo 5. Vea lo que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a dónde, mis hermanos? Prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice que Dios no perdonó ¿a quiénes, hermanos? Ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones. Verso 6. Y si condenó por destrucción, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Note esos dos versos. Ahora vamos a Judas, hermanos, versículo 1. Judas también nos dice quiénes son estos espíritus encarcelados. Judas. Algunos piensan que los espíritus encarcelados son seres humanos, pero la Biblia no nos dice algo así. Judas 1, 6 y 7. Versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿a quiénes, hermanos? Ángeles, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad. ¿En qué, mis hermanos? Prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, estos espíritus encarcelados a los cuales Cristo fue y les anunció o les proclamó, no son seres humanos. Cristo no fue a predicarle a personas. Hermanos, la Biblia nos dice, sobre todo en la parábola del rico y Lázaro, que cuando una persona muere, ya no pueden de allá pasar acá ni de acá pasar allá. Una vez que una persona muere, hermanos, va a tener que recibir el castigo merecido, o sea que haya aceptado a Cristo, o sea que le haya rechazado, pero no puede haber un intercambio en la eternidad. Cristo no fue a evangelizar a personas que murieron, no se refiere a personas, sino que Cristo fue a proclamar su victoria a aquellos espíritus que Él había encerrado en esas prisiones eternas. Cristo fue a pregonar la victoria que había revelado, mostrado, profetizado en Génesis capítulo 3, cuando dijo que la serpiente, que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces Cristo lo que fue a hacer, lo que hizo el sello, fue pregonar victoria, su triunfo sobre el pecado y sobre todas las huestes espirituales de maldad. Note que estos espíritus encarcelados, verso 20, nos menciona que estaban en el tiempo de Noé. Dice capítulo 3, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Cristo nos menciona entonces, hermano, el apóstol Pedro nos menciona que Cristo proclamó a los espíritus encarcelados, estos que en otro tiempo, en el tiempo de Noé, se habían revelado y que solamente 8 personas habían sido salvas por agua. Entonces lo que Cristo hizo, hermanos, fue vencer la muerte, padeció por nuestros pecados, un sufrimiento que trajo un propósito,
Y ese sufrimiento, hermanos, es una proclamación de victoria. Cristo resucitó de entre los muertos, pero proclamó la victoria contra las huestes espirituales de maldad. El Señor Jesucristo, entonces podemos creer que es quien dijo que Él era, el Mesías prometido. En Él, por eso, hermanos, es el camino, la verdad y la vida, porque Cristo derrotó a todas las huestes espirituales de maldad, incluso a Satanás mismo, hermanos. Y ahora nos dice Pedro que al proclamar victoria, hermanos, al promover la victoria, vea lo que dice ahora en el versículo número 21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que Pedro está diciendo, hermanos, no es que el bautismo salve, sino que así como las personas en el tiempo de Noé, estas 8 personas que fue Noé, su esposa y su familia, sus hijos y sus nueras, habían sido salvos por medio del arca. El arca era un símbolo, una señal de salvación. Así como ellos habían sido salvados por medio del arca, hermanos, el bautismo es una representación, es un símbolo de nuestra propia salvación. Romanos capítulo 6 nos dice, hermanos, que fuimos bautizados en su muerte y resucitados en semejanza de su resurrección. Por eso dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Hermanos, el bautismo jamás ha tenido la capacidad de limpiar pecados. El agua del bautismo no puede perdonar ni limpiar ningún tipo de pecado. La sangre de Cristo sí. Pero todos aquellos que en Él han sido bautizados están identificados con Cristo, hermanos. Han dado testimonio de que han obtenido la salvación por medio de la fe en Él. ¿Recuerda usted el bautismo de Juan? El bautismo de Juan no perdonaba los pecados, sino que el bautismo de Juan era una representación simbólica de arrepentimiento de aquellos que habían escuchado el mensaje. Por eso dice Juan, cuando los fariseos se acercaron y le dijeron a Juan, o vieron el bautismo de Juan, Juan les dijo: hipócritas, bien, ustedes son una generación de víboras. Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan no quiso bautizar a estos fariseos, porque ellos no habían dado ninguna representación de arrepentimiento. Mis hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo debemos de ser bautizados, hermanos, como señal de nuestra salvación. Versículo 21 nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quita las inmundicias de la carne como una aspiración de una buena conciencia a Dios, sino ¿qué es lo que nos salva? Dice el versículo 21, por la resurrección de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Escuche, y este sacrificio, este padecimiento de Cristo obtuvo una victoria al momento de que Cristo se sentó en el trono de Dios. Verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Cristo resucitó, se acercó a sus discípulos antes de darles la gran comisión y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo dice que el Señor cuando resucitó se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, hermanos, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria de Dios Padre. Ese sufrimiento que nadie quiso atravesar, ese sufrimiento que a lo mejor a nadie le gustó, el día, hermanos, pensado trajo victoria sobre todos nosotros. Un sufrimiento que tenía un propósito y que trajo victoria para cada uno de nosotros. Lamentablemente, hermanos, muchas personas, muchos creyentes no quieren pasar por el sufrimiento porque piensan más en el dolor que ocasiona. Pero mis hermanos, recuerde una cosa: Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando contigo y está trabajando conmigo.
Y el Señor nos ha tenido que pasar por ese fuego abrasador, nos ha tenido que pasar por ese horno grande y gigante para purificar la plata, para quitar la escoria. Y mucho del resultado que somos ahora, muchas de las virtudes que tenemos ahora, ha sido por ese fuego por el cual tuvimos que pasar. Dios nos tuvo que limpiar, nos tuvo que purificar y lo seguirá haciendo, mis hermanos. Cristo seguirá haciéndonos pasar por fuego cuantas veces sea necesario. Dios le dijo a la nación de Israel: y te acordarás de todo el camino por el cual yo te traje estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos, y te hice tener hambre y te di alimento, y tu vestido jamás se envejeció ni tu calzado se desgastó, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Él nos tiene que hacer pasar por aflicción, hermanos, bendito sea Dios. Hay un propósito y hay victoria en el sufrimiento. Y Pedro dice: no se desanimen por esto. Miren, Cristo pasó por todo eso. Por eso Pedro comienza aquí haciéndonos ver el foco hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona está en sufrimiento, siempre cree que es el único. Cuando una persona está en sufrimiento, siempre cree que su sufrimiento es más grande que el de otros. Y llegamos a decir: es que tú no has pasado por lo que yo he pasado, es que tú no sabes lo que se siente, tú no sabes lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo. No, yo no lo puedo entender, quizá yo no he vivido por ese sufrimiento, pero Cristo sí ha vivido cualquier sufrimiento que usted le pueda decir. Él entiende cualquier sufrimiento suyo, porque su sacrificio fue hasta la muerte, y muerte de cruz. En miras de esto, ahora en segundo lugar, Pedro nos dice que debemos de estar preparados con el mismo pensamiento de Cristo. Noten lo que dice el capítulo 4, versículo 1 al 6. Vea cómo comienza el 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, no quiere que olvides, Pedro no quiere que olvides lo que acabamos de ver. No quiere que dejes de mirar a Cristo, quien padeció por ti. Él es el ejemplo más grande. Él es la prueba mayor de lo que es el sufrimiento y del resultado que el sufrimiento trae. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora Pedro dice que así como Cristo ha padecido en la carne, ahora nosotros debemos de estar armados del mismo pensamiento. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con eso? La palabra armaos es un término militar que se refiere a que un soldado tenía que estar preparado para salir a una batalla esperada o una batalla no esperada. Los soldados tenían que vivir preparados y estar listos cuando pudiera suscitarse un ataque inesperado o cuando hubiera un ataque planeado o esperado. Entonces, esta acción que Pedro dice es que nosotros debemos de estar preparados con la misma mente de Cristo, con la misma manera de pensar que hubo Cristo respecto al sufrimiento. Entonces Pedro dice que así como Cristo padeció por nosotros en su carne, nosotros debemos de estar preparados con ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro? Que nosotros debemos de pensar exactamente como Cristo pensó. Cristo sufrió para vencer la carne, para destruir el pecado, y ahora nosotros debemos de seguir esa misma mente para vivir el tiempo que nos queda en victoria contra nuestros pecados. Pedro dice que ese sufrimiento lo que debe de hacer en nosotros es santificarnos cada vez más. Vea el verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento lo que va a hacer en nosotros no es solamente fortalecer nuestra fe.
El sufrimiento lo que va a hacer en nosotros no es solamente hacernos más fuertes en nuestra fe en Dios, sino que el sufrimiento va a purificar nuestra vida de tal manera que cada día nosotros luchemos contra el pecado que hay en cada uno de nosotros. Pedro dice que no debemos de vivir el tiempo que resta en la carne. No sabemos cuánto tiempo tengamos nosotros de vida. No sabemos cuánto tiempo usted y yo tengamos que estar en esta tierra. Pueden ser meses, días, décadas. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo el Señor nos mantenga, pero que nuestra vida ahora, que lo que nos reste de vida, mis hermanos, debemos de vivirlos no conforme a nuestros deseos y placeres que antes teníamos, sino conforme a su perfecta voluntad. Y esto nos habla de algo importante que debemos entender. El sufrimiento no es solamente las situaciones externas de afuera. El sufrimiento también comienza con una lucha incansable y sin tregua contra nuestros propios deseos y contra nuestros propios pecados. Mientras estemos en esta carne, hermanos, todos nosotros vamos a tener una lucha incansable con nuestros pecados. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 12, 1 al 4. Hebreos 12, 1 al 4. Entonces, este sufrimiento emana en nosotros santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Note lo que dice el apóstol o el autor de Hebreos más bien. Lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Nota que el autor de Hebreos también pone como ejemplo a Cristo y su padecimiento. Siga leyendo. Ahora está sentado en un lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Sino todo lo que dijo el autor de Hebreos, que nuestro ánimo no se cansará al borde de desalentarnos cuando nosotros empecemos a poner nuestra mirada en aquel que ha sufrido por nosotros, y que nosotros todavía no hemos llegado a un grado de sufrir que nuestro pecado nos haya tenido que causar incluso la vida misma luchando contra él. Mis hermanos, todos nosotros vamos a seguir teniendo una lucha contra nuestros propios pecados. El sufrimiento más grande que ahorita nosotros vamos a tener en esta tierra es que nosotros vamos a tener todos los días que hacerle una guerra al hombre natural que vive dentro de nosotros. Todos los días debemos de pelear contra él. Todos los días debemos de batallar contra él. Y en esta guerra no existen treguas, no existen banderas de paz, hermanos. Si nosotros permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros, vamos a sucumbir hacia él. Por eso Pedro nos dice que Cristo Jesús padeció por nosotros, y que nosotros debemos de armarnos de este mismo pensamiento para ya no vivir el tiempo que nos quede sucumbiendo a las concupiscencias que nosotros antes teníamos. Debe existir un completo divorcio entre el cristiano y el pecado. Charles Spurgeon mencionó lo siguiente: tiene que haber un divorcio entre nosotros y el pecado, o no puede haber un matrimonio entre Cristo y nosotros.
No podemos nosotros poder decir que tenemos una comunión íntima con Dios mientras sigamos siendo derrotados por nuestras tentaciones y por nuestros placeres. Hermanos, yo he conocido personas, incluso si usted lo ha tratado de hacer, usted mismo lo ha vivido, pero yo he conocido personas que literalmente han llorado, han gemido, porque no pueden, porque batallan, porque sienten que el pecado que hay en ellos es demasiado fuerte. Personas que han pasado por adicciones como alcoholismo, drogadicción, incluso pornografía o adicción al sexo u otro tipo de pecados. Hay gente que ha sufrido bastante por no volver a practicar esos pecados que antes tenían, no volver a cometer esas prácticas que antes había en ellos. Pero que el apóstol Pedro, hermano, nos anima a pelear contra ellas, sabiendo, hermanos, que todavía no hemos luchado hasta la sangre contra esos pecados. Y luego Pedro nos dice, hermanos, verso 3, interesante palabra: baste ya el tiempo pasado. Es decir, suficiente es ya. La vida que ustedes tenían en el pasado ha sido suficiente. Lo que ustedes antes tenían, lo que le dedicaron a la vida pasada, lo que le dedicaron a la vida que antes tenía, baste ya. Es tiempo de cesar, es tiempo de santificarse más, es tiempo de apartarse de aquello que nos atraía en el pasado. Dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro dice, es tiempo de terminar con eso ya. Es tiempo de derrotar el pecado que hay en nosotros. Es tiempo de vencer todos aquellos pecados que nos agobiaban y nos esclavizaban. Así como Cristo derrotó el pecado en su carne, así también nosotros armémonos del mismo pensamiento. Quien terminó con el pecado en la carne lo hizo para siempre, hermanos. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 al 7. Vea el consejo de Pablo para nosotros ahora en Cristo. Ahora que estamos en Él, lo que nosotros hacíamos en el pasado debe haber quedado atrás. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 7. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vea el verso 5, hermanos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer morir en nosotros, hermanos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora escuche, ¿por qué Pablo dice que debemos de hacer morir estas cosas? ¿Porque Pablo nos está enseñando moralidad humana? No, hermanos. Pablo nos está diciendo que debemos hacer morir esto porque ahora nosotros estamos identificados con Cristo. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo y este es el resultado de pertenecerle a Él, que estas cosas las cuales antes practicábamos ya no las practicamos más porque nuestra vida le pertenece a Él. Vea lo que dice ahora, hermanos, en el versículo número verso 9 dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revístanse del nuevo. Eso es lo que el creyente debe hacer ahora. Basta ya el tiempo pasado, lo que se hizo atrás, lo que éramos atrás, ese tiempo ya terminó. Ahora revístanse del nuevo hombre. Ahora ustedes por la fe en Jesús han vencido ese pecado. Y hermanos, el sufrimiento va a emanar esa santidad de nosotros.
Me ha tocado ver personas que cuando están más en situaciones difíciles es cuando más quieren entregarle su vida al Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho votos a Dios en un momento de quebranto? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho promesas? ¿Cuántos de nosotros no hemos prometido a Dios cambiar cosas de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, Señor, te prometo que si este problema se va, yo te voy a servir más y mejor y me voy a entregar más a ti? Pero me temo que muchos creyentes necesitan experimentar el sufrimiento para poder vivir una vida santa delante de Él. Hermanos, el sufrimiento no solamente quita las impurezas de la incredulidad, quita las impurezas de nuestras prácticas antiguas. Y como dijo Job, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, pulido, limpio. Ahora, este sufrimiento que hace en nosotros que vivamos en santidad puede ser visible a todas las personas que nos rodean. Mire lo que dice Pedro, hermanos, 1 Pedro 4, versículo siguiente, versículo 4. Esa santidad que emana de ese sufrimiento puede verse exteriormente, se puede mirar los frutos de esa justicia. Mire lo que dice verso 4. A estos, hablando de los gentiles, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, el mundo es testigo ocular de que nuestra vida ha dado frutos de justicia. Tanto ha sido testigo que a ellos les parece extraño que nosotros ya no hagamos lo que ellos hacen y que ya no hagamos lo que antes hacíamos. Oye, pero yo me acuerdo que te invitaba a las fiestas, te invitaba a los bailes, te invitaba a los prostíbulos, te invitaba a ver pornografía en mi casa y tú me acompañabas y ahora ya no quieres venir. Ahora ya no quieres pertenecer a lo que antes hacíamos. Ahora, ¿te acuerdas cuando transeábamos, cuando agarrábamos el dinero, cuando en una declaración de impuestos evadíamos los impuestos y ahora quieres reportar con integridad? Pues, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha sucedido? Pues, ¿qué has cambiado? ¿Qué te hicieron en ese lugar? No, mis hermanos, no fue el lugar, no es la iglesia, no es el pastor, es el evangelio que transforma vidas. Es el sufrimiento de Cristo que emana en nosotros santidad. Un sufrimiento triunfal que emana en mi santidad. Y ahora ellos pueden ver algo diferente. Pueden ver el mismo estuche. Pueden ver el mismo físico, la misma figura física, pero un hombre nuevo en el interior. Dice Pedro, estos les parece cosa extraña que ustedes ya no sigan en ese desenfreno de ellos. Así que lo más fácil es hacer es ultrajarlos. La palabra ultrajar habla de hablar de ellos de una manera errónea. Mis hermanos, todo aquel que se acerca a Cristo tendrá que pagar un precio por él. Vi un reportaje en YouTube de un hermano anónimo. Subió su testimonio. Este hermano se había convertido a Cristo. Él viene de una región, de una tribu indígena en el sur de México. Lugares como Hidalgo, Chiapas y otros de esos lugares se padece por creer en Cristo. Literalmente los corren de la comunidad, los persiguen con machetes, los amenazan, les cortan los servicios, les gritan el apoyo. Y este hombre de manera anónima en su video decía que él ha tenido que esconderse y correr porque fue amenazado, él y su familia, con machetes, los amenazaron, les quitaron todo tipo de apoyo, les quemaron su vivienda, se las incendiaron, solamente por haber puesto su fe en Cristo Jesús. Pastor, si mal no recuerdo, el pastor Jorge Rocha comentaba una vez en una capilla nosotros en Misiones que cuando él era pequeño, él fue enseñado en la iglesia católica y que él quería ser sacerdote, quería ser monaguillo. Primero monaguillo, sacerdote. Y dice que cuando se convirtió a Cristo tuvo una lucha fuerte con sus padres. Mis hermanos,
Hay gente que cuando conoce a Cristo va a tener dificultades con los incrédulos. Se paga un precio. Pero ellos no pueden decir algo malo de nosotros porque nuestra vida es evidente delante de ellos. Nuestra vida, hermanos, debe de ser un testimonio para ellos. Como dijo Pedro en los capítulos más atrás, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados por su conducta. Que aquellas cosas que ellos les han inventado, aquellas calumnias que les han hecho, puedan ser contrarrestadas por medio de su comportamiento. No necesitas defenderte, no necesitas decir que es mentira lo que te han calumniado. Ellos verán, te observarán, día a día estarán al pendiente de tu vida y van a comprobar que lo que pensaron y dijeron era equivocado. Porque nuestra vida, mis hermanos, debe emanar santidad. No santidad porque queremos ser más bendecidos por Dios, sino santidad porque ahora le pertenecemos a alguien que pagó por nosotros. Estos incrédulos ven que ya no estamos en su mismo desenfreno y ahora, dice Pedro, nos ultrajan. Es evidente el cambio. Me asustaría pensar que ni siquiera en tu trabajo puedan distinguir si usted es un cristiano. Personas con las que he platicado literalmente, que no tienen ni la menor idea que las personas por las que he preguntado son cristianos. Me acuerdo de una ocasión, una mujer dijo, ¿a poco ella es cristiana? Sí, ella es cristiana, ella va con nosotros a la iglesia. Pues no sabía, pero pues no se ve tampoco. Qué lamentable sería que los mismos incrédulos no puedan dar testimonio de nuestro comportamiento. Para terminar, versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El apóstol Pedro dice que este propósito es que aquellos que han muerto por causa del evangelio, hermanos, aquellos que murieron, aquellos que fueron entregados a juicios, tribunales, a concilios por causa del evangelio, un día ellos van a recibir justicia de parte de Dios. Esas personas van a ser juzgados por el Señor. Hermanos, Dios un día enjugará las lágrimas de los ojos de todos esos mártires. Me llamaba la atención ahora que estudiaba la plaga de sangre. En el libro de Apocalipsis nos habla de que el Señor volverá a mandar una plaga de sangre. Pero me llama la atención que el que ve esta visión dice, bendito seas, Señor, porque la sangre que has puesto en este mar es la sangre de todos los mártires o todos los que han padecido por causa tuya. Hermanos, el Señor es justo, hermanos. El pecado del hombre no va a quedar impune. Pero yo quiero concluir con lo siguiente, y que nos quedemos con esto en nuestro corazón. Realmente nosotros necesitamos sufrir para dejar atrás la vida pasada que Cristo ya conquistó con su muerte y resurrección. Realmente es necesario que Dios tenga que pasarnos por un horno de fuego hirviendo para purificarnos otra vez, cuando bien nosotros podemos empezar a vivir una vida santa por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en el pasado. Es necesario tener que esperarnos a un horno de fuego para santificarnos cada día. Es necesario tener que pasar por consecuencias difíciles para poder decirle, Señor, ahora sí te voy a entregar mi vida. Es necesario perder a un ser amado para que tú digas, Señor, ahora sí voy en serio. Es necesario ser diagnosticado con cáncer o alguna otra enfermedad para que tú puedas decir, Señor, ahora sí te voy a servir cada día más. Hermanos, pregunta, ¿es necesario eso? Yo creo que no, hermanos. No es necesario.
Si estamos identificados con Cristo, entonces viviremos como Él nos manda. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar.